Yo creo que de las cosas que generan muchas crisis depresivas es volver permanentemente a nuestro pasado para escarbar todas nuestras equivocaciones y para llevar como un enorme peso, como un lastre que nos impide poder caminar en el presente y en el futuro, simplemente para desenterrar nuestros recuerdos, para desenterrar nuestros cadáveres morales, espirituales, y para exponer permanentemente la podredumbre que de pronto en algún momento de nuestra vida pudo haber existido. Son cosas que hacen mucho daño y que en la relación con Dios dificultan muchísimo, porque a veces creemos que es más el peso de nuestro pecado, el peso de nuestras equivocaciones que el amor y la misericordia de Dios. Hablar de la misericordia de Dios es mucho más fácil que creer en ella. Todos hablamos de la misericordia de Dios, todos hablamos del amor de Dios. Pero cuando se trata de aceptar el amor de Dios y la misericordia de Dios cuesta mucho trabajo. Sentimos a veces que somos tan indignos de eso. Pensamos a veces que nuestra vida ha sido tan podrida, que ha habido tantas equivocaciones que nos llenan de vergüenza, que nos cuesta aceptar el amor de Dios. Y eso impide obviamente que nosotros seamos capaces como de reconciliarnos con nuestro pasado. Miren, si hay algo que uno necesita en la vida es aprender a reconciliarse con el pasado. No simplemente porque eso es otra actitud, que eso sí es arrogante. No es simplemente decir, ya lo que fue, ya yo lo hice y qué. No, no es esa actitud porque eso sí es arrogancia. Es reconocer que nos hemos equivocado, es reconciliarnos con eso, aceptar que hubo equivocaciones, entender que hay cosas que no pueden volverse a repetir, pero también que hay cosas que necesitan ser sanadas desde el pasado en lo que se refiere a la relación con Dios para poder mirar con Dios nuestra relación más a partir de lo que es y de lo que será, es decir, presente y futuro, que de lo que fue. La relación con Dios no puede venir marcada por el pasado. La relación con Dios tiene que estar marcada por el presente y por el futuro, lo que hoy somos delante de Él y lo que seremos después, no simplemente por lo que fuimos. Recuerden ustedes que hay un salmo que dice, si tú llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién puede resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Menos mal que a Dios nuestro pasado no le importa como nos importa a veces a nosotros. Menos mal que Dios no lleva una libreta de apuntes, que nosotros sí llevamos. Y esa libreta de apuntes está permanentemente en nuestra memoria. Nosotros parecemos sepultureros. Nos gusta escarbar en la tumba de nuestra propia vida, sacar nuestros cadáveres morales, espirituales, éticos, exponer permanentemente nuestra podredumbre, simplemente para asquearnos y para fastidiarnos y para hacernos daño. La persona que aprende a reconciliarse con su pasado es una persona que no permite nunca que su pasado le haga daño también cuando es expuesto por los demás. ¿Saben ustedes cuál es una de las artimañas que utiliza el espíritu del mal para acobardar a un exorcista? Sacarle en cara todos sus pecados del pasado. Claro, porque cuando una persona le exponen los pecados de su pasado, inmediatamente se asusta, se acobarda. Y un exorcista no puede acobardarse delante del maligno, porque ya perdió. Si le tiene miedo, perdió. Por eso, como el maligno sabe muy bien que el pasado pesa, por eso coge a los exorcistas, les expone en público su pasado, su pecado, y le dices, ¿cómo pretendes tú venir a luchar contra mí si tú tal cosa hiciste, si tú hiciste esto otro? Por eso insisto en que primero es necesario reconciliarnos nosotros mismos con nuestro pasado, haber aprendido a aceptar la misericordia de Dios, aprender a darnos a nosotros mismos la misericordia que necesitamos, para que nadie utilice lo que usted fue
en su contra y a usted le valga 5, lo que cualquier persona pueda exponer, porque eso fue el pasado. Y punto. Y todos los seres humanos tenemos pasado. Unos más oscuros que otros, pero todos tenemos un pasado. Eso fue lo que le ayudó al apóstol Pablo poder ser un predicador intachable. Pablo mismo, donde quiera que iba, él reconocía quién había sido en el pasado. Pablo reconoce que fue un perseguidor. Pablo reconoce que fue un hombre que llevó a la cárcel a muchos creyentes en su momento, cuando él estaba convencido de que su fe judía era lo más importante y que nadie podía venir a pisotear su fe con una nueva religión. Pablo, él mismo lo dice, yo fui un perseguidor. Yo fui un anatema, yo fui un prohibido. Yo fui un enemigo de Cristo. Entonces, cuando Pablo predica, seguramente había alguno que podía llegar a decir, vean a este, y ese no es Saulo, el perseguidor. Este no fue el que mandó a la cárcel a tantas personas, este no fue el que iba camino a Damasco para meter presos a los nuevos discípulos del Maestro. ¿Y con qué derecho? Porque la gente siempre argumenta eso. La gente piensa que el derecho del presente se anula por la vida del pasado. Entonces dicen, ¿y con qué derecho vienes tú a predicarnos si tú en el pasado tal cosa? Es como si una mujer prostituta no pudiera llegar a predicar a otras que están en prostitución para que salgan de esa vida. ¿Con qué derecho vienes tú a predicarnos a nosotros? ¿Acaso tú no fuiste prostituta? Sí, fui. Y por eso les vengo a enseñar, por eso les vengo a predicar. ¿Sí ven? Es que la autoridad del presente no se anula por un pasado que pudo haber sido oscuro o tormentoso. Por eso es importante descubrir la diferencia que hay entre nuestro presente y nuestro pasado. Eso es importante saberlo. Como cuando un amigo enseña a otro amigo en lo que concierne el amor a su cónyuge, la fidelidad. ¿Y tú por qué me vienes a mí a hablar de esto? Si tú tan mujeriego que fuiste, fui. ¿Y tú por qué vienes a hablarnos a nosotros de la abstinencia del alcohol si tú tan borracho que fuiste? Has dicho bien, fui. Y porque fui, te puedo enseñar desde mi propia experiencia. Por eso Pablo, antes de que cualquiera viniera a acusarlo de que él mismo había sido un perseguidor, Pablo cuando predica lo enseña, dice, yo fui un perseguidor. Es más, Pablo llega a decir, a mí me nombra apóstol Cristo de último, y miren la expresión que lanza, como un aborto, ya en el último momento, como un aborto me convirtió Cristo a mí en predicador. Y no creen ustedes que por haber sido un perseguidor voy a dejar de hacer lo que hago. Por eso es que en la lectura de hoy está tomada el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, dice, Pablo escribe y dice, ustedes han oído hablar de mi pasada conducta. Y lo saben. Con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Ustedes saben eso. Aventajaba en el judaísmo muchos de mi edad y era un defensor celoso de las tradiciones de mis antepasados. Ustedes saben quién soy yo. Yo fui un perseguidor, yo asolaba, yo perseguía a la iglesia de Cristo. Dice, pero cuando aquel es Cristo, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia y se dignó revelarse para que no anunciara a los gentiles,
Yo por eso no fui a pedir permiso a nadie, ni fui a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que empecé mi vida de predicación en Arabia y en Damasco. Acuérdense que Damasco era la ciudad donde Pablo iba cuando se le apareció al Señor que cayó. Pablo tenía el permiso de las autoridades de Jerusalén para viajar a Damasco, y a Damasco iba Pablo a meter preso a los discípulos de Jesús. Y miren Pablo dónde empieza su predicación, en la ciudad donde iba a meter presa a la gente, en Damasco. Una cosa totalmente como lógicamente contradictoria, porque Pablo podía haber dicho, no, mejor me voy para una ciudad donde nadie tenga referencia de mí, me voy para una ciudad donde nadie me conozca, me voy para una ciudad donde nadie haya oído hablar nunca de mí. No, voy a donde la gente sabía quién era yo, sin temor. Por eso la artimaña del maligno hoy, ¿cuál sigue siendo? Desnudarle a usted permanentemente su pasado para que usted se estanque en su vida espiritual. Para que usted diga, yo no puedo, yo soy indigno, yo soy miserable, yo soy un pecador, yo soy una porquería, yo no merezco absolutamente nada. Y para que no progrese. No podemos ser sepultureros, porque si el Señor sanó, uno no puede andar sacando cadáveres de su pasado simplemente para fastidiar su recuerdo y su olfato y su vista. Y simplemente para decir, en mi vida hay mucha porquería. Pues sí, puede haber toda la porquería que usted quiera, pero ha sido una porquería que ha sido limpiada por el Señor. Entonces no se evalúe a partir de lo que fue. Mire lo que es. Eso es lo que tiene que mirar. ¿Quién soy yo hoy? ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho en mí hoy? Y que cuando usted vea a alguien o alguien lo vea a usted compartiendo una experiencia de predicación o en un retiro, usted no tenga miedo de mostrar de dónde lo sacó el Señor, para que nadie no le tuerza la jeta y diciendo, mira, ve ese. Si con ese soplaba yo marihuana y mira, dice que predicando la palabra de Dios, pues sí, soplaba antes, ya no soplo. Sí, bebía antes, ya no. Sí, me prostituí antes, ya no. ¿Y qué? Eso es lo que llama la Sagrada Escritura ser nuevas criaturas. ¿O no creemos en eso? ¿O acaso tenemos que venir marcados toda la vida por lo que pasó cuando teníamos 15 años o 18 años? Nuestro pasado tiene que determinar toda nuestra vida, tiene que determinar nuestro presente y tiene que determinar nuestro futuro. ¿Acaso tenemos que quedarnos ahí? Si Dios no mira eso, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Eso es obra del maligno, que quiere simplemente recordarnos quiénes fuimos. Por eso los exorcistas que conocen de esto muy bien, cuando van a empezar un proceso y el maligno quiere sacar cualquier cosa de su pasado, dice, en el nombre de tu Hijo Jesús yo he sido redimido. Te callas, porque eso no cuenta ya. Además, yo no vengo a luchar contra ti por mi intachabilidad moral. Yo vengo a luchar contra ti en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el intachable, no yo. No soy yo el que te expulso, es Cristo. Y en mí puede haber mancha, pero en Cristo no. A mí no es a quien te sometes es a Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,